Para nosotros es una enorme satisfacción contar con la presencia acá en nuestros estudios de una leyenda viviente de la política y más del mundo liberal, liberal radical auténtico en este caso, Yoyito Franco, Julio César Franco. Qué nombre tiene Yoyito, pero la gente lo conoce como Yoyito y yo quisiera que la gente lo conozca como Julio César Franco, que fue vicepresidente de la República, fue senador muchos años en la política. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo te va, Yoyito? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Muy bien, Bruno, muy buenos días. Buenos días a todos los seguidores, buen día a nuestros acompañantes. Sí, DJ Cool. Yo me afilié en el año 1967. Yo nací en 51, tenía 16 años, estaba en el quinto curso del Colegio Nacional de la capital. El Partido Liberal, cuando eso se llamaba Partido Liberal Radical, que después, a partir del año 77, tomó el nombre de Partido Liberal Radical Auténtico. Y hice mi militancia en el partido como todos, comenzando en las filiales juveniles. ¿Por qué vos te afiliaste al Partido Liberal? Me afilié, diríamos, en homenaje a la verdad, influenciado por el ambiente. Marx dice: el hombre es producto del medio ambiente donde se mueve. Y la abuelo liberal, se tuvo liberal ahí, se tío fuera, mis primos mayores, todos liberales. Entonces, influenciado allí por la historia del partido, en el cual, por supuesto, un primerísimo lugar en esa historia tiene el día que conmemoramos hoy, 18 de octubre. Que quiero saber por qué. Y después, porque este es el partido de la libertad, del partido que hizo la defensa del Chaco con Guyari, Eligio Ayala, el partido que se opuso a la dictadura de Morínigo, de Stroessner. Y bueno, me afilié en el año 67. Lo que te quería decir es que hice toda la carrera que hicieron todos los jóvenes y los políticos, militando en la juventud, integrante del Club Liberal Alón, integrante de comité, después miembro del directorio muchos años, en la época en que nos reuníamos mucho en la casa de tu tío Ezio. Después fui presidente del partido en 2 oportunidades, en el 99 y reelecto en el 2002, senador 3 periodos. Fui intendente de mi ciudad, el primer intendente en el año 91. Fui... ¿De Fernando de la Mora? Sí, Fernando de la Mora. La ex Zabalacue. Era compañía de San Lorenzo del Campo Grande, con el nombre de Zabalacue. Y Fernando de la Mora se independiza el 28 de febrero del 39, cuando Paiva era presidente. Y se adoptó, diríamos, el nombre de Fernando de la Mora, que era un gran pensador liberal, sin lugar a dudas, en aquella época. Por eso precisamente rivalizaba con algunos como Francia, pero es otra historia, ¿no? Y de tu padre Cástulo Franco, ¿qué te acordás de él, digamos? ¿Qué te enseñó tu padre, digamos, en este campo de la política, si se quiere, y en el campo como médico también, de ayudar al prójimo, de ser solidario con la gente, de ser condescendiente? ¿Qué recuerdos tenés de tu padre, don Cástulo Franco? Y me ayudó en todo, es cierto lo que decís, en todo, en dar los pasos en la política. Yo me recibí a los 17 años de bachiller en el año 68, y en el 69 y 70 estuve en la Facultad de Derecho. Yo quería ser abogado, pero mi viejo todo el día me hablaba, y le hablaba a mis primos mayores, a mis tíos, para que influenciaran en mí
y que a tu mamá ya estudia medicina. Para que estudies medicina. Para que estudie medicina. Entonces después estudié medicina, me recibí de médico porque él quería que su hijo mayor sea médico. Al final de cuentas, de sus 6 hijos varones, 4 somos médicos. Sí, sí, Y sí. 6 hijos varones tuvo. 6. Yo soy el mayor, después está Beto, que es abogado, Sí. después está Humberto, que es abogado, Federico médico, Johnny médico y Aníbal médico. Sí, Y tenés hay mujeres también ahí. Mi papá tiene una mujer antes de casarse con mi mamá, que por supuesto es mi hermana, tiene nuestro apellido y le tenemos el mismo cariño, respeto, consideración de todos los hermanos, ¿verdad? Pero con mi mamá, 6 varones. 6 varones. Más uno que falleció en un accidente, tuvo un accidente con el dueño de la ferretería americana, el señor Socolillo. Sí, Un accidente, sí, por supuesto, qué de vehículo. lástima. Salió mi hermano a la calle y bueno. Qué lástima. Eso fue en el año 61. 60. Tenía 4 añitos mi hermano. A la pucha, 4 añitos. Y qué barro, qué accidente que marcó la vida de todos ustedes. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y mi papá solía decir, ya que hablaste de Cástulo, yo no le deseo ni a mi peor enemigo el hecho de tener que dejarle a un hijo a quien le estaba velando, muerto, para ir a atenderle al otro hijo que estaba en terapia intensiva, pero fueron 2 hermanos, uno de 7 y uno de 4, y el 4 murió y el de 7 quedó con varias operaciones, pero muy bien, gracias a Dios y la Virgen. Bueno, no. Y te digo que a mi viejo lo recuerdo, termino Sí. con esto, en todos los aspectos. No solamente en la política, ni en la profesión. Que Como dijiste. ser humano, a ver, Sí, como ser humano. Sí, como ser humano, como padre, como ciudadano. Por supuesto que sí, siempre lo recuerdo. Bueno, interesante todo esto. Y la fecha de hoy, 18 de octubre, ¿qué pasaba en aquel 1891? Porque fue una revolución muy fuerte, muy candente, que llamó la atención, ¿verdad? Que se realizara aquella revolución, pero no se ganó la revolución, ¿verdad? No. ¿Qué pasó realmente en ese 18 de octubre de 1891 que se conmemora hoy justamente? Sí, 130 años. 130 años. Hoy. Sí. Tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado se constituyen 4 años antes, en 1887. Pero había siempre una actitud de... Belicosa. Sí, de Un belicosa, encono. de enfrentamiento y hecho de denuncia de corrupción, de fraudes electorales de parte del Partido Colorado, de prepotencia, el de utilizar las Fuerzas Armadas, el Ejército para obtener sus fines. Y entonces los liberales llegaron a la conclusión, te hago así muy sintéticamente, ¿verdad? Claro, por Los liberales supuesto. llegaron a la conclusión de que se han agotado todas las instancias de diálogo con esta gente. Esta maroñe. Se habló mucho. Esta maroñe con Andy. Y no hemos avanzado nada, así que ha llegado el momento en que Yurupo y Manteuñeana, o sea, el revólver, así decían, Yurupo y Manteuñeana. Y Había que tomar las armas entonces. organizaron un asalto, como dijiste, porque esa es la palabra correcta, Bruno. Fue un asalto al cuartel de caballería, ahí donde estaba antes la escuela militar. Nosotros que tenemos alguna edad nos acordamos, muchos de los jóvenes ni se recuerdan dónde estaba la escuela militar, ¿verdad? Ahora está la Cámara de Diputados ahí. Y ahí asaltó el mayor Eduardo Vera, mayor de caballería, héroe de la guerra del 70. Era de la misma arma de Bernardino Caballero. Bernardino Caballero y Coazuve era su amigo en las andanzas revolucionarias de 1873. Un poquitito después de terminar la guerra, Vera siempre la acompañaba a Caballero, porque Caballero no hablaba mucho, pero era el líder del equipo que quedó, diríamos, el Paraguay trashumante después de López en 1870. Bernardino Caballero, hay que reconocer, era el líder de ese momento. De ese grupo. Y entonces allí deciden asaltar y asalta Vera, ahí el cuartel de la caballería.
más abajo donde estaba Taurá, aquel tobogán gigante, el famoso. Ahí estaba el cuartel de la infantería llamado primero de línea. Aceptó el abuelo o bisabuelo de Richard Kemp, era Pedro Pablo Caballero, que le decían Caballerito. Y Fabio Queiroz lo atropelló la policía. José del Carmen Pérez, la casa de Bernardino Caballero en el Parque Caballero. Y habrán sido unas 3-4 horas de acción, Bruno, de las 7 de la tarde hasta las 11:30, cuando muere ahí Vera en el cuartel, y se produjo una desbandada de las fuerzas que atropellaron. O sea, Vera fallece. Fallece. Sí. Por eso la música dice Mayor Vera o Yeyucá, sí, claro, o Machaíno, claro. Yeyucá, algo así, ¿verdad? El que mejor define, porque era un tipo que escribía, pues, sabía escribir, Justo Pastor Benítez padre. Sí, Justo Pastor Benítez padre. Sí. El papá de Chocho. Sí, lo recuerdo. El papá de Chocho. El papá de Chocho escribía y decía: no hay ninguna duda de que el Partido Liberal nació el 10 de julio de 1887, que es la fecha de fundación, como tampoco hay ninguna duda que fue bautizado el 18 de octubre con la sangre de Eduardo Vera. Escribí. Fabuloso. Ya se bautizó con esa sangre. Y sobre tu tío, sobre José Peullari, decía Benítez: hay que escribir la historia, la trayectoria de este hombre importante para el Paraguay, pero con una condición. La hoja debe ser una hoja blanca, transparente como su trayectoria, y la tinta de un azul brillante al partido a quien él le dedicó los mejores momentos de su vida. Escribía muy bien. Y entonces quedó ahí el tema del 18. Yo me decía antes de entrar acá en tu estudio en cámara, y entonces, ¿qué festejan? Y el pueblo liberal, diríamos, no festeja el hecho de tomar un cuartel, porque no se llegó a tomar. Pero a partir de allí quedó ratificada la posición de que el pueblo liberal estaba dispuesto a arriesgar todo, incluso la vida, con tal de conseguir que en el Paraguay impere la libertad, la democracia y la justicia social. Que eso no solamente eso lo hizo el 18 de octubre, lo hizo después en la revolución del 904, en la resistencia a Morínigo, con la fundación del Club Liberal Alón en el 45, el movimiento 14 de mayo con Stroessner en diciembre del 59, en toda la historia, en toda la lucha que tuvo el pueblo liberal contra las dictaduras en el Paraguay. Y en 1922 hubo un enfrentamiento entre liberales, sería, ¿verdad? En 1922. ¿Fue así? Sí. Entre las dos fracciones del grupo radical. Porque el partido estaba dividido en dos grandes grupos, cívicos y radicales. Pero muy rápidamente el sector cívico comenzó a decaer, y el sector radical fue tomado por el liderazgo de Gondra. Eran los liberales gondristas, los liberales radicales gondristas. Y a partir de la elección de la juventud en el 21 aparece la figura de Guyari. Tal es así que Gondra le nombra a su ministro del Interior. Era una figura importante en el partido, joven, brillante, y comenzaba a aparecer el ala liberal radical guyarista. Y Chirife tenía problemas personales con Guyari, porque Guyari le había ganado a su grupo. Chirife era, entre paréntesis, militar, y se precipita la revolución del año 22 entre los liberales guyaristas por un lado, y por otro lado los sheristas, porque Sher era el que le acompañaba a Chirife. Pero popularmente lo mitañan de Manduá diciendo liberales Sacopucú y Sacombucú.
Sacombuquí eran los liberales que no fueron a Europa, que quedaron aquí, diríamos, los locales, los campesinos, diríamos. Esos eran los cheristas. Y los liberales que pudieron ir a Europa, salir, estudiar afuera, eran los sacombuquí, que usaban el saco un poco más largo, como se usaba en Europa, y los otros usaban el saco más cortito, tipo Cantinflas, con el respeto, por supuesto. Y fue una revolución, sí, pero atendeme, Bruno. Sí, ahí dijiste una gran verdad, viejo. Fue una pelea entre liberales, pero los colorados no es que tampoco se cruzaban de brazos y esperaban. Los liberales, los colorados usaban aquella máxima que siempre se recuerda, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores. Entonces, qué puta, los colorados, señora, y no van a liberar, y nosotros no. Y ahí entonces ellos se metían también. Y la gran mayoría del Partido Colorado la acompañaba a Sher. Porque evidentemente el sector fuerte del partido era el sector gondrista, guyarista. Bueno, ¿y hoy cómo está? ¿Cómo está el Partido Liberal hoy? Pasaron tantas décadas, tantos años, digamos, desde aquel 1891, la revolución del 18, a hoy, por ejemplo. ¿Cómo está tu partido? Ahora mismo creo que se hace un acto, y Julio César Franco tiene que asistir a ese acto, por eso vino acá y vamos a charlar un ratito más todavía con él, y después él tiene que ir allá, ahí en la Recoleta, ¿verdad? Donde va a estar toda la gente, ya está seguramente la gente en ese momento. Está el Panteón 18 de octubre y qué sé yo, iba a estar ahí presidiendo el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. Ahí está Ullari, José P. José P. Ullari. Ahí está José P., está Eduardo Vera. Ahí están todos, todos los referentes del partido. Mira, Bruno, haciendo honor a la verdad. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años. ¿Sí? Tocaste el tema del 22 de Sacombuquí, Sacopucú. Los liberales de ahora no sé qué tipo de saco tienen. Los del 22, hace 100 años, el año que viene va a ser 100 años, eran Sacombuquí y Sacopucú. Lo de ahora no sabemos qué saco tenemos. Y espero que sí estamos peleados, enfrentados, y eso no ayuda en nada. En primer lugar para el partido y para el país, que pasa a primer lugar. Un partido liberal debilitado, enfrentado entre sí, no es ningún resguardo de seguridad para la democracia y el progreso para el Paraguay. El Paraguay necesita tener un partido liberal afianzado para que de esa manera también, Bruno, podamos hablar y conversar con todos los partidos políticos. Estuvimos hablando antes de la emisión de este programa, tu participación en la lista de concejales de un grupo político, el hablar con el Partido Liberal, el hablar con otro grupo. Pero ¿con qué fuerza iría el Partido Liberal a hablar con otros grupos si entre propios liberales están muy peleados? Porque ahí están muy peleados. Sí, y decime, ¿y por qué ese encono tan marcante de tanto tiempo? Porque son siempre los mismos líderes los que están ahí liderando las facciones. El caso de Llano, el caso de Alegre, qué sé yo, hay un nuevo integrante referente que tuvo un puntaje bastante elevado. Lamentablemente hubo una escisión en la parte, digamos, de aquellas facciones de otros partidos que tenían que haber estado uniéndose como cohesión de la oposición ahora con las justas municipales, y hubo una división y entonces no se llegó al puntaje soñado, digamos, pero Eduardo Nakayama hizo una buena gestión viniendo de abajo, comenzando así de cero, porque es la primera vez que él incursiona en este tipo de puja electoral, y como representante acá para llegar a ser intendente, que soñaba ser intendente, ¿verdad?, de Asunción. Pero seguramente por esa división de la oposición, porque nunca la oposición está unida, pues,
cohesionada. Siempre hay facciones que por allá y por acá, y también las internas liberales que tampoco ayudaron, al parecer el mismo partido, no es que puso la carne al asador a favor de Nakayama. ¿Por qué se da este tipo de historias? Realmente es difícil de contestar el hecho puntual que me planteas, porque lo lógico tendría, futuro hipotético, tendría que ser que toda la dirigencia le acompañara, claro. En este caso a Eduardo. A Nakayama. A Nakayama, que estoy de acuerdo, hizo una muy buena elección. Sí, él era el líder, digamos. Viejo. Levantó 105, 107 mil votos. Así mismo. Muy considerable, sí. Muy importante. Hubo una diferencia de 13,000 con los colorados, pero sí, con Nenecho en este caso. Sí. Pero si vos sumás lo que llevó esta chica Ortega, Johanna Ortega, que también lideraba una facción interesante. Llevó casi 13,000. Claro, y llevó prácticamente lo que le faltaba al otro. No sé si me entendés. Sí. Por eso decía que no se une la oposición en el momento en que debe de unirse, ¿verdad? Sí. Siempre se cae en la misma historia. Y para el 2023 seguramente se va a tener esa misma piedra en el camino. Seguro que sí. Y además, en este caso de Eduardo Nakayama, no era Eduardo Nakayama el que tenía que ir a hablar y a negociar en el buen sentido de la palabra con el partido Ortega, que era Frente Guazú. No era el partido liberal. Y la dirigencia liberal a negociar y a concretar. Muy bueno lo que decís. Pero eso no se concretó porque el partido está debilitado internamente. Y mira, Bruno, acá prácticamente en un abrir y cerrar de ojos termina el 2021. Comienza el 2022, que va a ser todo un año de actividad de campaña por la elección. Y si el partido no soluciona su problema interno, entonces iba y veta al aporte. Hay que hablar y hay que dialogar y hay que conversar. No hay ninguna duda. ¿Y cuál es el espíritu tuyo, Yoyito Franco? ¿Ese espíritu aperturista? ¿Un espíritu de conciliador? ¿Vos querés que se integren las partes? ¿Cómo es la política tuya? Por lo menos Bruno Masi y de la audiencia, lo que tiene que hacer la dirigencia, el presidente actual del partido, es convocarle a todos los sectores internos. ¿Y por qué no se hace eso? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué no se hace? Convocarle a todos, Bruno. Sí. El liberalismo es aquella ideología que busca los consensos, pero a partir del disenso. El liberalismo discute, habla, conversa y después quita el consenso. Así tienen que actuar los dirigentes liberales. ¿Y quién tiene que dar la puntada inicial? Tiene que dar la puntada inicial las autoridades del partido. Eso hay que ser sincero. El presidente del partido tiene la obligación, ante un partido resquebrajado, de llamar a todos para tratar de ir emparchando los lugares donde hay grietas, y hablar, conversar, y por supuesto que habrán diferencias y habrán reuniones en que se elevarán las palabras, las voces, pueden haber altercados, incluso pasionales, sentimentales, pero hay que superar y pensar hacia adelante. Esa es la obligación de la dirigencia. Si no sucede eso, el camino es triste para el liberalismo, muy triste. Y para la oposición, pienso yo también. Sí, por en general. Bueno, yo sé que tenés este compromiso, tenés que ir ahí al Panteón Liberal para acompañar ahí. Sí, pero pues no vamos a tener otra oportunidad, Bruno, si Dios permite. No, yo sé que ¿cuál sería tu mensaje final aquí para este 18 de octubre del 2021? Todo lo que dijiste, acá tenés una cámara frente a vos, está la cámara. Yoyito Franco, Julio César Franco, qué nombre, Julio César. Decime, ¿cuál sería ese mensaje y qué augurás vos para el Partido Liberal
y para lo que va a venir en el 2023, tan sonado año ya, que todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar en el 2023 en una cantidad de órdenes, sobre todo lo de Itaipú y compañía que se sabe, y también las generales, ¿verdad? Que están llegando en cualquier momento. Así que, ¿cuál sería ese mensaje tuyo? Bueno, agradecerte, Bruno, por esta oportunidad, estos minutos que me permitiste estar acá en tu estudio y hablar un poco de la historia del partido. Decirle a mis correligionarios del Partido Liberal que este es el momento que como nunca tenemos que recordar el sacrificio de los que cayeron el 18 de octubre y cayeron en todos los 18 de octubre que representan la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo. No solamente los que cayeron en 1891 y no solamente en Eduardo Vera, sino todos aquellos paraguayos que lucharon para que el Paraguay encuentre mejores momentos, y en esa lucha pagaron con exilios. Ojo y Coté Tambuepe en el extranjero, otros fueron confinados, otros, Ojo Cairaibe, presos, torturados, muchos fueron ejecutados, muertos. En fin, este es un partido sufrido, acostumbrado a eso. Por eso creo que en este momento lo que tenemos que hacer, todos los liberales, es pedirle a nuestras autoridades que se sienten, dialoguen, conversen, hablen para lograr un partido fuerte, unido, a pesar de las diferencias. Un partido unido no quiere decir que no existan movimientos en su interior. Los movimientos existirán, pero hay que respetar las decisiones de la mayoría y acompañar todos juntos a un partido fuerte para que podamos también ir a sentarnos a hablar con los demás partidos de la oposición y repetir aquella victoria del 2008, ganar las elecciones del 2023 para encontrar mejores momentos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios. Muchas gracias. Feliz 18 de octubre. Un abrazo. Se añua, se poyopú, entero show. Desde el corazón, por supuesto, y como siempre, honestamente, Julio César Franco con nosotros, un lujo de tener aquí a esta figura legendaria, si se quiere, del Partido Liberal y también de la política paraguaya reciente. Así que muchísimas gracias. Saludo a la señora, también a la familia. Se la han dado y agradecidos. Y hoy es 18 de octubre, así que qué mejor regalo para nosotros que Julio César Franco, que nos hable él en persona y recordar lo que fue aquel 1891.